El objetivo de la actividad de ayer en la catedral era poder realizar mediciones con respecto a valores de azimut y altura. Fuimos con 2 teodolitos. Creo que gran parte de los compañeros tuvieron la oportunidad de acercarse al aparato y ver cómo funcionaba, ¿no es cierto? Básicamente lo que se hace es nivelar el instrumento y utilizar como un punto de referencia, ya sea un muro en relación a un horizonte dado, ¿no es cierto? Lo que no pudimos hacer ayer, y por eso traje la fotografía, es poder proyectar la luz, o sea, la luz del sol, el disco solar, sobre una superficie plana y lo más clara posible. Se centran los hilos de la luneta y si recuerdan teníamos en la mano el GPS, ¿no es cierto? Entonces con el GPS tomamos el valor del tiempo y en ese momento el teodolito se deja inmóvil para poder realizar las mediciones. Lo que les expliqué un poquito, el sistema de registro implicaba primero tomar la posición geográfica del punto en el cual estamos trabajando, poner siempre la fecha y implica tomar 3 mediciones de sol. ¿Qué implica esto? Que se observa el sol, se gira el instrumento hacia el punto de referencia que queremos medir, completas el giro hacia el sol nuevamente y luego te regresas para completar siempre un giro de 360 grados. La idea es tomar 3 puntos de horizonte o 3 líneas paralelas a un muro o 3 lo que sea para poder saber si nuestro instrumento está calibrado o no. Si tú miras, o sea, si tú mides el sol y el punto, el sol y el punto, el sol y el punto, el sol necesariamente va a cambiar, porque eso se va moviendo, ¿no es cierto? Se va a cambiar nuestro valor de altura y azimut. Ahora un detalle, estos valores de altura y azimut no son reales, porque el instrumento lo instalamos de manera arbitraria. Lo único que podría estar relativamente cerca es el valor de la altura, dependiendo del fenómeno de refracción, por supuesto. Entonces, la idea es tomar 3 medidas de la línea, el punto de horizonte o lo que queramos medir, y la idea es que nos salga 3 veces lo mismo. Ya sabemos de que nuestro instrumento está funcionando correctamente. Generalmente se utiliza la mañana para trabajar por un tema práctico. Casi todos los teodolitos trabajan con una inclinación menor. Puedes trabajar hasta los 70 grados más o menos, 60 grados de altura. ¿Por qué? Porque como utilizamos una especie de, básicamente un telescopio pequeño, al momento en cual el sol sube demasiado ya no puedes realizar el ejercicio. Hay unos adaptadores que se utilizan y que se ponen en la parte de acá, entonces puedes utilizar el teodolito hasta tener la posición del cenit. También por un tema de tiempo, siempre es preferible trabajar entre la salida del sol, que puede variar entre las 6 y las 8 y algo de la mañana, hasta las 10:30. Y eso te permite tomar una buena foto de la salida del sol, identificar un marcador de horizonte si es que existe, y tener el tiempo suficiente para poder registrar el horizonte en sus 360 grados. Ahora bien, acá siempre me han hecho la misma pregunta. ¿Qué puntos debo medir y qué puntos no? En realidad, si yo mido todas las inflexiones y todos los picos prominentes de las montañas, a lo mejor voy a encontrar fechas astronómicas en todas partes. Por eso es importante entender el contexto cultural y saber hacia dónde estamos mirando y en qué fecha más o menos. Por ejemplo, en este caso, que este rincón de las Chilcas, donde trabajó acá también Jorge, hay una montaña que es súper importante para las comunidades locales. Y existía el antecedente directo, además de que existe arte rupestre en esta zona, de que la luna tenía una posición cercana a este pico. Entonces lo que fuimos a hacer ahí en ese caso fue ir a tomar el registro del asunto. La ficha de registro es súper sencilla. En realidad uno trabaja generalmente, por lo menos en mi caso, con un rasgo arquitectónico, que puede ser una plataforma, un muro, un vano de acceso o lo que sea. Debes poner siempre la provincia y el país donde estás trabajando para poder conocer el GMT, la fecha y los valores de la ubicación en latitud, longitud y metros sobre el nivel del mar. Se toman 3 medidas solares que implican el valor del tiempo, el ángulo vertical y el horizontal. O sea, es decir, altura y azimut. Dependiendo del instrumento con el que estén trabajando, pueden medir grados, minutos y segundos,
o grados y minutos, o solamente grados. Si trabajan con una buena brújula, medirán en grados. Por brújula y clicímetro me refiero. Si trabajan con un tránsito, como el que andamos trayendo acá, van a poder medir en grados y minutos. Si trabajan con un teodolito, podrán obtener la lectura al segundo. Entonces, es bastante aceptable trabajar con un margen hasta de 30 minutos de arco, o sea, la mitad de un grado. Yo trabajo con lectura al minuto, pero no siempre es tan necesario. Y luego deben identificar un punto en el horizonte que va a ser siempre el mismo, que viene siendo nuestro punto 1. Entonces la lógica va así. Miden el sol utilizando el método indirecto, miden el punto. Completan el círculo y vuelven al sol. Luego regresan, miden el punto, vuelven al sol y así hasta que completan 3 vueltas dando giros completos. Lo que se hace posteriormente es elegir la mayor cantidad de puntos relevantes posibles dentro del horizonte cercano, en el caso de que sea necesario, o medir todas las paredes de una iglesia, por ejemplo, como lo hicimos ayer. O sea, idealmente se debe medir el eje de simetría, que viene siendo la línea con la que tú enfrentas al altar, la perpendicular de alguna de las paredes y el ábside, que viene siendo la parte alta. Y luego lo que se hace es reconstruir una imagen que puede ser parcial o completa de lo que es el horizonte. Yo generalmente lo que hago, pongo el norte en el centro y desplazo el sur hacia los extremos. Y lo que se hace acá es, a partir de los valores de altura y azimut, calcular el valor de la declinación, que lo hablamos el otro día, que es la distancia angular con respecto al ecuador celeste. Y este valor de la declinación, en el caso del Sol, nos dará fechas astronómicas. Entonces podemos llegar a determinar cuándo el Sol está acá, 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 para los momentos de salida, y acá para el momento de la puesta. La clase número 4 incluye 3 líneas muy generales, que vienen siendo el método y el cálculo, que lo vamos a desarrollar de manera, espero que rápida, porque la fórmula es cortita, así que yo creo que todos vamos a poder hacerlo. Incluir el concepto de patrimonio cultural desde el punto de vista astronómico, que acá ya se mencionó, y es un aspecto súper importante vinculado con muchas cosas. Y finalmente presentar algunos ejemplos de casos de estudio en la zona andina. A ver, con respecto al trabajo de ayer, existen antecedentes importantes para creer de que muchas de las iglesias que se fundaron en los primeros años de la conquista y la colonia utilizaron espacios que eran espacios sagrados o espacios habitacionales de comunidades indígenas, particularmente la sociedad de los incas. Hay ejemplos de excavaciones, identificación de muros incaicos, no solamente en la ciudad del Cusco, sino también en Quito y posiblemente también en el centro histórico de la ciudad de Santiago. Entonces, dentro de estas hipótesis que se generan en torno a determinar orientaciones, surge una posibilidad cierta en entender la cosmovisión de los pueblos indígenas a partir del estudio de muchas de las iglesias que todavía están en pie. Esta es la fotografía de la plaza de San Francisco de Quito, y de acuerdo a los antecedentes recopilados por un colega, Cristóbal Cobo, existe una posibilidad cierta de que la actual iglesia y convento hayan sido construidas sobre un templo incaico. De hecho, hasta las calles que están cercanas a la plaza de armas tienen nombres quechua y se reconoce una de las esquinas de la plaza como el lugar de habitación del representante del Inca en esta zona del Tahuantinsuyo. Entonces lo que hicimos acá fue básicamente lo mismo que hicimos ayer, con un poquito más de tiempo, ¿sí? Instalamos el teodolito, trazamos una línea paralela a uno de los muros y calculamos el azimut a partir de la perpendicular de la plaza principal. Es interesante también de que la utilización de las plazas, que son generalmente las plazas de armas o plazas principales, respeten ciertos patrones dentro del mundo andino. Por ejemplo, y en términos de fundaciones de los lugares, tenemos acá, 1535, 1538, acá está. Quito y la ciudad del Cusco fueron fundadas ambas en el año 1534. La segunda fue fundada en el 23 de marzo, es decir, es una fecha muy cercana al equinoccio, y la segunda en el 28 de agosto del mismo año.
Si se dan cuenta, ambas plazas comparten una forma bastante singular, que no es necesariamente la cuadrícula conocida dentro del plan de Amero que utilizaban los españoles. ¿Y por qué? Bueno, el Cusco fue fundada sobre lo que era la capital de los incas, y la ciudad de Quito, al parecer, también fue fundada sobre un asentamiento prehispánico. Luego se funda la ciudad de Bogotá en el año 1530, perdón, La Paz en el 1538, y Bogotá y Lima entre el 35 y el 39. Si se dan cuenta, también comparten ciertos patrones en tamaño y en orientación. La única que es un poquito distinta es la plaza del centro de Santiago de Chile, que es la Plaza de Armas, que antecede a la fundación de la ciudad de La Serena. La Plaza de La Serena es un poquito más chica, pero difiere en orientación. Entonces acá surgen un montón de preguntas. Si algunas de estas ciudades fueron fundadas sobre sitios prehispánicos, debieran mantener cierta disposición en el espacio y orientación, como estas dos. Si se dan cuenta, estas son básicamente iguales, pero tienen ángulos opuestos. Este es otro ejemplo, la iglesia de San Francisco de la Serena. Según lo que pude encontrar, me puedo equivocar, fue construir. Bueno, generalmente lo que nos encontramos hoy en día son las restauraciones y construcciones de templos que son modernos, porque las iglesias se caen, se queman y las vuelven a levantar. A excepción de una, la iglesia de San Francisco de Santiago de Chile es la construcción colonial más antigua, al menos de Chile. Y las excavaciones arqueológicas realizadas durante los últimos 3 años dan cuenta de que, al parecer, la gente que construyó la iglesia tenía un conocimiento, entre comillas, cusqueño de utilizar la piedra. Bueno, vamos a desarrollar el cálculo, muchachos. Esto es lo más sencillo que se puede hacer en arqueoastronomía. No se preocupen por la parte de arriba, en realidad tendría que haberlo aumentado, porque en realidad lo único que vamos a utilizar en este momento es esta última parte de acá. Si quieren lo puedo agrandar, así lo tienen claro. Pero asumiendo que nuestra altura de horizonte es 0, mirando hacia el poniente. Y asumiendo de que si nos ubicamos en la puerta de la Catedral de La Serena, vamos a tener el mar al frente, ¿no es cierto? Entonces tenemos un horizonte 0, lo que nos facilita bastante el cálculo. Y luego medimos el azimut. ¿Se recuerdan? Y la brújula marcaba un azimut de 270 grados. Recuerden que tenemos 0, 90, 180, 270 directamente al poniente. Más o menos, porque lo medimos con brújula y estuvimos ahí. Entonces la fórmula, lo que primero que deben hacer, bueno, tenemos 3 valores. Tenemos el valor de la latitud geográfica, que se los pongo acá, ¿no es cierto? Para que transformen valores sexagesimales a decimal, utilicen este botoncito que está acá, que tiene el signo del grado, el minuto y el segundo. No sé si todos lo tienen identificado. Es un botoncito que está acá. La segunda columna, el tercero. Tienes así, así y así. Hay varias formas de trabajar, pero bueno, tú pones 29 grados, 54 minutos, 29 grados, 54 y 11 segundos. Y luego les deberá dar un valor decimal. Utilicen en lo posible 6 valores después del punto. 6 decimales. Entonces te da 29, 9.9, o sea 90, 30, 55. Ya, y hacen lo mismo con el valor de la longitud. En realidad la longitud no se utiliza, pero es para que lo puedan tener. Entonces el primer valor, al cual le tienen que calcular el seno, viene siendo el valor de la latitud geográfica. Claro, es realidad, pero no le tires la... Porque aquí, por eso te digo que el cálculo es fácil, porque tenemos una altura de horizonte 0. Si hubiera sido distinto ya tendríamos otro valor. Ahora, para organizar la operación, pueden separar así. Recuerden que se divide, se multiplica, se suma y se resta, como te enseñaron en el colegio. Luego deben calcular el seno de la altura, que corresponde a 0, ¿correcto? Y luego deben calcular nuevamente el coseno de la latitud por el coseno de la altura por el coseno del, latitud, altura y azimut. Ahora, ojo, cuando trabajan con brújula, deben corregir el azimut con respecto a la declinación magnética. Para el día de ayer, nuestra declinación magnética era muy cercana a 0. Eran 0 grados y 26 minutos. Por lo cual no es tan significativa. O sea, es significativa, pero no tanto, asumiendo de que estuvimos midiendo más o menos así completo. Cuando la declinación magnética es el valor se suma. Cuando la declinación magnética es oeste,
se resta. Como ayer no pudimos utilizar el teodolito, vamos a realizar el cálculo más básico, porque yo asumo de que todos van a tener acceso a una brújula y no a un teodolito. Entonces yo les puedo enseñar cómo se trabaja con teodolito y se los mostré. Y luego les voy a mostrar la tabla de cálculo que utilizamos para poder desarrollar el cálculo con teodolito, que es más compleja. Fíjense que acá estamos obviando un montón de cosas. El fenómeno de paralaje, refracción atmosférica, la humedad también se puede incluir dentro del cálculo, pero estas son fórmulas extraídas del libro de Anthony Aveni. Y de las fórmulas que utiliza Clive Ruggles. Entonces, les voy a mostrar cómo se calcula la declinación magnética, para que me crean. O sea, piensen, el Sol tiene 30 minutos de diámetro. Así. En realidad, esta diferencia es mínima si consideramos que estamos trabajando con una brújula. O sea, la brújula nos está dando medidas de grado tras grado, o sea, con respecto a un grado. Si estuviéramos trabajando con teodolito, sí sería significativo. Pero como estamos haciendo un ejercicio lo más sencillo posible, y yo espero que todos puedan resolverlo, lo vamos a hacer así, como con manzana. Entonces ustedes se meten acá, a la página de cálculo de la declinación magnética. Esta es la dirección, ¿correcto? Acá, la página del NOAA. Ustedes ponen Magnetic Field Calculator y les va a aparecer en Google. Acá ponen el valor de la latitud, sin puntos ni signos. Y le ponen sur, puede ser sur o norte. Y la longitud, 711504. Utilizan este modelo porque estamos trabajando para fechas actuales y nos vamos a la fecha en la cual realizamos la medición, que fue el día 4. 4, ¿no? 4 del 5. Y le ponemos calcular. Acá está. 0 grados y 26 minutos, más o menos 0 grados 22 minutos. Entonces este valor, si es al este, ustedes lo deben sumar al azimut medido. Si es al oeste, se lo restan. Ahora este valor, para que sea más fácil, también lo pueden transformar a decimal, utilizando la misma metodología. ¿Conocen la latitud geográfica de Punta Arenas? Sí, la latitud es 52. ¿Y cuánto? Bueno, dejémoslo. ¿Y la longitud? La longitud es 70. Bueno, hagámoslo así al ojo, a ver cuánto es la longitud. Perdón, la declinación magnética. Ah, mira, muchísimo. Y una pregunta, por ejemplo, ¿y si nos desplazamos hacia el ecuador, las declinaciones magnéticas disminuyen? ¿Y si nos acercamos a los polos, aumentan? Ah, no. Acabo de aprender algo. ¿Está bueno? Bueno, entonces vamos, anímense. Para los que tengan calculadora, traten de resolver esto. Porque si no vamos a tener que llenar esto lleno de números. ¿Cuál es el primer valor que les da el seno de la latitud? Recuerden que el número es negativo, porque estamos hablando de latitud. El azimut es menos 29.903055. Y a eso debes calcularle el seno. La latitud son 29 grados 54 minutos y 11 segundos sur. Si tú lo transformas a lectura decimal, con valor negativo te va a quedar menos 29.903055. Y a ese valor tú debes calcularle el seno, que es una función trigonométrica. Le calculas el seno y me tienen que dar el resultado. 6 decimales, señor. Punto 903055. ¿Hay alguien que ya lo haya podido desarrollar? Dios mío.